Te damos gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos están desafiados esta mañana? Una vez escuchaba a un hermano que estaba dirigiendo la alabanza y decía, lo que ustedes acaban de hacer ahorita es un pacto con Dios. Están cantando, haz esto, pidiendo esto y yo voy a hacerlo acá. Entonces tú te estás comprometiendo con Dios. A veces uno canta súper emocionado, pero tiene también que cantar con el entendimiento y decir, Señor, yo quiero que tú me envíes. No es fácil. No es fácil, no es sencillo. En ocasiones nos gana el miedo, la inseguridad, la pena y muchas cosas. Pero yo le invito y me invito a mí misma a poder estar dispuestos y decir, Señor, yo estoy aquí, tú envíame y capacítame y fortaléceme y ayúdame, porque yo quiero vivir esa clase de vida por la cual Cristo murió. Yo quiero vivir esa clase de vida por la cual tú me salvaste. No quiero vivir otra vida, quiero vivir esa vida, solo esa clase de vida. Amén. Tomamos asiento, invitamos a nuestro pastor Washington, que va a compartir la palabra. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, amigos que nos visitan. Qué gozo el poder reunirnos, a poder adorar al Señor, para poder cantar, para poder reflexionar también, poder meditar en la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Me gustaría poder orar antes de empezar con el tiempo de enseñanza bíblica de esta mañana, así que acompáñenme en oración, por favor. Gracias te damos, Dios, amado Padre, por traernos hasta acá, a este lugar, Señor, para reunirnos. Somos tu iglesia, Señor. Hoy queremos rogar, Señor, para que sea usted, Señor, tomando el control de nuestros corazones, nuestras mentes, para que toda cosa que podamos conocer hoy a través de tu palabra, Señor, la podamos poner en práctica. Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría y sobre todo fortaleza para poner en práctica, Señor, cada desafío que usted tiene para nosotros hoy. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero darle paso a los niños para que puedan pasar con sus maestros, que puedan tener el tiempo de estudio bíblico. Así que pueden pasar con calma, tranquilo, si hay tiempo. Ok, nos dejaron media iglesia vacía. Ok, a lo largo de estas semanas hemos estado llevando una serie llamada Somos Iglesia. En esta serie hemos estado viendo lo que significa ser la iglesia de Cristo. Hemos comprendido a través de las Escrituras que la iglesia no se trata de personas, los cuales nos congregamos en un lugar, en su casa, en su trabajo, en todo lugar en el que está, en el cual busca al Señor. Y esa es la iglesia de Cristo, el grupo de personas que hemos puesto nuestra fe en el Señor y estamos cada día buscando agradarle. Sin embargo, también estuvimos viendo acerca de la importancia de poder vestirnos con el amor del Señor, para que ese amor sea el vínculo que nos ayude a ser perfectos en unidad también. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo también la importancia de poder vivir el amor del Señor a través de nuestras relaciones con nuestros hermanos de la iglesia y también con las personas que están afuera, de manera que podamos, a pesar de la diversidad y de lo diferente que somos, podamos ponernos a cuentas con nuestros hermanos, aun cuando a veces tenemos diferencias, cuando aún a veces hay malos entendidos, y podamos vivir en perfecta unidad, que solamente Dios la puede hacer. Solamente Dios puede provocar que, siendo tan diferentes y tan diversos, podamos vivir en unidad. Y es un llamado, una oración de Jesús para su iglesia. Y la semana pasada estábamos viendo cómo todas las personas tienen hambre y sed de Cristo. Y aquellos que hemos conocido a Cristo, sabemos que esa hambre y sed tiene que ser saciada diariamente. Aún aquellos que no están en la iglesia tienen hambre y sed de la verdad,
de conocer realmente cuál es el propósito de su vida. Eso lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué muchas personas andan en búsqueda de muchas filosofías, teorías, conocimiento? Y es porque quieren conocer la verdad, cuál es el propósito de sus vidas, a qué Dios, por qué son creados, cuál es su propósito por el cual están acá. Y en medio de esa búsqueda, realmente la única respuesta que sacia los corazones del ser humano es Cristo Jesús. Entonces, los cristianos entendemos que tenemos una continua hambre y sed de Cristo, y es saciada por medio de la búsqueda de su palabra y en oración cada día de nuestras vidas. Y el día de hoy me gustaría ir un poquito más, ahondando tal vez en la segunda parte del sermón de la semana pasada, que hablábamos que no solamente debemos conocer la verdad, sino que también tenemos que anunciar la verdad. Hay que vivir la verdad, hay que vivir a Cristo Jesús, y somos llamados a eso. Así que esa parte de anunciar la verdad tiene que ver mucho con la misión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? No sé si usted ha escuchado que en una organización, fundación, empresa, siempre hay una misión. Siempre hay a dónde se apunta como equipo de trabajo o como grupo de personas. Y la iglesia tiene una misión. Entonces, cuando nosotros pensamos en iglesia, como siempre hemos dicho, a veces la gente piensa solamente en ¿qué? En el lugar donde las personas se reúnen. Entonces pensamos en el templo, ¿verdad? Pero también nosotros cuando hablamos de iglesia, tal vez se nos viene a la mente el grupo de personas que está reunido dentro del templo. ¿Ok? Y hasta ahí podemos decir, bueno, eso sí es la iglesia, ¿no? El grupo de personas es lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? El grupo de personas que se reúnen en un lugar para poder hablar al Señor. Pero debemos recordar que la iglesia de Cristo tiene una misión, y esa misión no solamente se lleva a cabo aquí, en un lugar, encerrados en 4 paredes, sino que se ejecuta también fuera de estas 4 paredes. Entonces, cuando pensamos en iglesia, muy poco se les viene a la mente el grupo de personas que están saliendo a llevar la palabra afuera. Siempre, por lo general, tenemos en la mente iglesia, grupo de personas adorando en un lugar, o el lugar, la iglesia, el lugar, pero muy poco se nos viene a la mente grupo de personas, un grupo de personas creyentes estando tal vez en las calles, en las casas, predicando la palabra del Señor y llevando su mensaje. Entonces, en eso quiero ahondar un poco más, que la iglesia no solamente es el grupo de personas que adora y conoce a Cristo aquí en la iglesia, sino que también somos llamados a estar fuera de eso, y este gran mal se debe al mal entendimiento de lo que es la iglesia, porque muchos de nosotros hemos tomado solamente partes de las escrituras que nos convienen. Nos conviene mucho el creer que Jesucristo nos va a llevar una vida más cómoda, una vida más agradable, una vida más feliz. Entonces decimos, bueno, con ir a la iglesia, escuchar un sermón un domingo, eso es agradable, eso es bonito, eso me ayuda, eso me hace más cómodo, y nos hemos quedado hasta allí. Entonces el día de hoy quisiera hacer un desafío a la iglesia, que podamos ir más a las escrituras para entender esa parte que nos hace falta, esa parte de entendimiento del llamado que nos hace Dios a llevar el evangelio afuera. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que escribe Pedro en su carta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice Primera de Pedro 2:9. Entonces nos gozamos porque este apóstol reconoce que somos ahora linaje escogido, real sacerdocio, nación santa escogida por Dios, adquirida por Dios, para que anunciemos ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos anunciar las virtudes de Dios. ¿Quién es Dios? Ahora, este llamado que se nos hace, no solamente en este versículo, sino a lo largo de todo el Nuevo Testamento, a que anunciemos la verdad de Cristo, es un llamado que nos hace el Señor, no solamente para la gente de esta época, sino hoy para su iglesia. Y lo primero que se nos viene a la mente tal vez es ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué debo decir? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Dónde voy a ir? ¿Alguien me va a acompañar acaso? No sé cuántos de ustedes la semana pasada que estuvimos viendo esto se preguntaron, ¿no? Yo soy llamado a anunciar de la palabra del Señor, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decir? Tal vez, ¿quién me va a acompañar? No quisiera ir solo a hacer esto. Entonces, estas preguntas son las que me gustaría que el día de hoy podamos contestar a la luz de las Escrituras.
¿Cómo es que el Señor nos lleva a anunciar su palabra? ¿Cómo es que esta misión que Dios nos llama es una misión que se puede llevar a cabo? Mateo capítulo 28, vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 28, versículos 18 al 20. Tal vez con este y otros versículos vamos a ir descubriendo ese cómo, ese qué, ese cuándo voy a hacerlo, dónde debo ir a anunciar su palabra. Mateo 28, versículos 18 al 20. Acompáñame en su Biblia, por favor. ¿Lo tiene? Amén. Si no, está igual en la pantalla. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y préstale mucha atención a este versículo porque vamos a estar hablando mucho de este versículo el día de hoy. Ahora Jesús aquí dice, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y por ahí vamos viendo cuál es la tarea. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, la primera cosa que quisiera tomar de este versículo es esa parte que dice: id y haced discípulos, donde también se nos indica que debemos ir y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarle a las personas a guardar todo lo que Él nos ha enseñado. Y el primer punto que quiero tocar el día de hoy es que la misión de Dios se trata de hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo en primer lugar? Si la misión de Dios, Mateo 28 nos indica, Jesús, con sus propias palabras, que hay que ir y hacer discípulos, la pregunta es: ¿qué es un discípulo? ¿Qué es realmente un discípulo? Bueno, un discípulo es un aprendiz porque dedica su tiempo a aprender lo que le enseña su maestro. Y en el caso de los discípulos de Cristo, no solamente estos hombres se dedicaron a aprender lo que Cristo enseñaba, sino que también aprendieron quién era Cristo, y mientras aprendían eran transformados por las enseñanzas de Cristo y por su ejemplo, de manera que fueron capaces luego, poco a poco, de poner en práctica las enseñanzas que aprendieron de su maestro. Entonces, un discípulo no es solamente un seguidor, es alguien que vive y practica lo que enseña su maestro. Es lo primero que tenemos que entender dentro del llamado que Jesucristo hace a sus discípulos y nos hace a nosotros hoy como iglesia. ¿Ok? Que el id y hacer discípulo. Cuando hablamos de discípulo, entonces no hablamos solamente de un seguidor, un fanático. No solamente hablamos de un hincha, no solamente hablamos de alguien que está detrás. No sé cuántos de ustedes han visto a la gente siendo fanática de un partido de fútbol, por ejemplo, siendo hincha de un equipo. ¿Ok? Están ahí, ¿sí o no? Cantando, ¿no? Están ahí cantando, están muchas veces queriendo dirigir al equipo mientras que están en las gradas y se enojan y se alegran cuando hay un gol, y cuando fallan se ponen tristes y están ahí como hinchas, ahí gritando. Y a veces termina el partido y ya, termina el partido y se acabó hasta ahí. No, porque ya luego del partido ya pues el equipo no está jugando, ¿no? Entonces solamente hay personas que son fanáticas, son hinchas de un equipo y obviamente están ahí, pues no, apoyando al equipo mientras está jugando. Pero luego de eso la vida sigue. Termina el partido y bueno, y sigue. Hay unos que son, digámoslo así, más enfermos. Y luego del partido pues siguen y se dañan el corazón. Incluso en algunos países he visto hinchas que, bueno, acá también ha habido, donde hay muchas peleas, incluso llegan a matarse hinchas contra otros hinchas de otro equipo. Y bueno, ya eso es algo que va más allá del normal comportamiento de un ser humano. Pero lo que quiero referirme es que cuando Jesús dice acá que vayamos y hagamos discípulos, no solamente nos está llamando a que la iglesia tenga la misión de poder ir y hacer personas que sean fanáticas por un momento, que sean solamente hinchas por un cierto tiempo, sino que seamos realmente discípulos. Y eso es alguien que vive y practica lo que ha enseñado Cristo mismo. Entonces, a eso le llamó Dios a su iglesia, a formar y a hacer discípulos
que realmente vivan lo que Jesucristo enseñó. Juan capítulo 8, versículo 31. Mire lo que dice. Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tiene? Juan 8, 31 dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire que eso le estaba diciendo a sus seguidores, a los hinchas, los que estaban ahí atrás de Jesús escuchando sus enseñanzas. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso de permanecer en su palabra es obedecer su palabra, es poner en práctica lo que él había enseñado. Entonces solamente así, entonces, serían verdaderos discípulos. Entonces, ser un discípulo es un proceso continuo donde somos entrenados por el Señor para ser como Él. No se trata de algo que Dios dice, tú eres ahora un discípulo y ya soy un discípulo. Sino es un proceso. O sea, no es algo de un momento, no es una declaratoria del hoy, sino es un proceso continuo en el cual Dios mismo nos entrena para ser como Él. Entonces, eso debemos entender que se llama discipulado. Cuando nosotros estamos en la iglesia, yo he escuchado a muchas personas que dicen, voy, por ejemplo, al estudio bíblico de damas, o voy al estudio bíblico de jóvenes, o voy al estudio de enseñanza bíblica de la Escuela de Formación Bíblica, que aquí tenemos Primeros Pasos, Doctrina 1. Entonces he escuchado que las personas dicen, voy al discipulado. Yo digo, ¿cuál discipulado? Eso es una clase de estudio bíblico y está bien, pero el discipulado no es solo una clase. El discipulado es un proceso. Entonces nosotros lo que debemos decir no es voy a una clase de discipulado, estoy en un proceso de discipulado. Es correcto decir eso porque el discipulado, una vez más, no es solamente de un momento, no es una clase, no es una declaratoria de Jesús diciéndote ahora te conviertes en mi discípulo, o el pastor dice ahora eres mi discípulo, o un líder dice ahora eres un discípulo o mi discípulo, sino que es un proceso continuo donde somos entrenados por el Señor. Entonces, en primera instancia, usted no es discípulo del pastor o de su mentor. En primer lugar, usted es discípulo de Cristo. Y si usted vive en una continua comunión con Cristo, siendo enseñado por Cristo y desafiado para cada día parecerse a Él, usted está en un discipulado con Cristo. Y ya vamos a ver dónde nos involucramos los líderes, los mentores, los pastores en la iglesia. Pero lo primero que usted quisiera que sepa es que el discipulado es un proceso, no es una clase. ¿Ok? El discipulado es un proceso continuo. Ahora, es importante también saber que este proceso es diario, constante, donde se entiende, y ahí es donde se involucra, donde se entiende la palabra del Señor, y ahí es donde se involucra las clases, por ejemplo, de formación bíblica, donde se involucra este tiempo de enseñanza bíblica. O sea, el culto del domingo, las clases que yo recibo en Primeros Pasos, o las clases que yo recibo en la Escuela de Formación Bíblica, o el devocional que usted tiene a diario, es parte del discipulado que usted tiene con Cristo. Es necesario para el discipulado. ¿Ok? Entonces parte del proceso que tengo, entonces me nutro de la palabra del Señor, pero también tengo que vivir esas verdades que he aprendido del Señor. Y eso también es parte del discipulado. Cuando yo comienzo a vivir lo que he aprendido de parte del Señor. Entonces es necesario que nosotros, antes de ir y hacer discípulos, todos quienes conformamos la iglesia, primero debamos entender que no se puede ir y hacer discípulos sin primero ser un discípulo. Entonces, cuando hablamos de ir y hacer discípulos, no se trata de una tarea para aquellos que no conocen del Señor, o para aquellos que conocen muy poco, o para aquellos que viven a medias las verdades del reino, sino que se trata de una tarea y de un proceso del cual la iglesia es llamada a buscar la madurez de otros cristianos, la madurez de todos en la iglesia, pero ese proceso, ¿quiénes deben estar involucrados? ¿Quiénes son los que van a ir y a ser los discípulos? Quienes ya somos discípulos, quienes estamos en un proceso de discipulado. No sé si me voy a entender. No se puede ir y hacer una tarea por lo cual todavía no estás capacitado. Es como que usted, no sé, se le dé la tarea de ir a dar una clase de física cuántica.
¿Usted pudiera dar una clase de física cuántica? Tal vez si usted se ha llevado años en la tarea de investigar, tal vez pudiese hacerlo, pero no sé si aquí hay algún físico cuántico como para dar esa clase, ¿no? Entonces, a lo que voy es que hay cosas que vemos en la Biblia y a veces las queremos hacer, pero sin ser primero nosotros, esas personas que estamos dentro del proceso. Entonces, no estoy diciendo que entonces acá todos en este momento ya tenemos que ir a ser discípulos de hoy en adelante, cuando todavía nosotros mismos no estamos dentro del proceso de ser nosotros discípulos primero del Señor. No sé si me explico. Es necesario que primero nosotros entendamos el llamado que tenemos de ser discípulos para luego entonces, siendo parte de la iglesia, podamos ir a ser discípulos del Señor. Porque no se puede ir a dar lo que no se tiene. No se puede ir a enseñar lo que no se sabe. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el mejor lugar para ser un discípulo de Cristo? ¿Cuál es el mejor espacio, el mejor grupo para ser un discípulo de Cristo? Esa es la iglesia local. Cuando digo lugar, no me refiero a que en este lugar entonces solamente lo que usted reciba del Señor aquí es donde usted le va a convertir en un discípulo de Cristo. Lo que digo, me refiero a que solamente cuando somos parte de una iglesia, de su iglesia, es que vamos a poder ser verdaderos discípulos. Porque en la iglesia de Cristo, que es el conglomerado de creyentes, entonces vamos a encontrar personas que nos van a animar, nos van a aconsejar, vamos a encontrar personas llenas del Espíritu Santo que nos van a corregir también cuando sea necesario y también cuando nosotros querramos desviarnos de lo que el Señor dice en su palabra, nos van a animar a que volvamos al camino. Entonces, por eso es necesario entender que para que nosotros podamos ser verdaderos discípulos necesitamos estar en el lugar correcto. Una vez más, no me refiero a este lugar como un espacio físico, me refiero al lugar correcto y voy a ser tal vez más claro diciendo esta frase, con las personas correctas. Estando cerca de las personas correctas. ¿Ok? Las personas correctas que van a verdaderamente ayudarme en ese proceso de discipulado. Entonces, yo he escuchado, y no sé si usted también, muchas personas que dicen, yo creo en Cristo Jesús, pero creo que no es necesario ser parte de una iglesia. Porque las iglesias son parte de una religión. Y las religiones realmente lastiman, las religiones separan, las religiones son realmente dañinas. Y es verdad, muchas veces hay religiones que se han promulgado a lo largo del tiempo y lo que han hecho en vez de sanar los corazones de los quebrantados y los que están sedientos del Señor, más bien lo que han hecho es desviarlos hacia un camino que no está en la palabra del Señor. Pero Cristo sí constituyó una iglesia. Pero si hay una iglesia, y no me estoy refiriendo a los evangélicos, me estoy refiriendo a ese grupo de personas que realmente con sinceridad de corazón buscan al Señor cada día. Esa es la iglesia de Cristo. Entonces, esa iglesia de Cristo es la que debería y está en la misión de hacer discípulos, de tener a todos quienes conforman la iglesia en un proceso. Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia? Nosotros. Entonces, hay de aquellos que somos llamados al Señor para instruir a otros en la verdad del Señor y dar a conocer a Cristo, sí. Ahí están los maestros, los pastores. Hay aquellos que Dios ha llamado a aconsejar a otros para que puedan seguir ese proceso de discipulado, sí. Aquí en la iglesia les llamamos mentores, en otras iglesias les llaman líderes. Hay personas que están llamadas a poder anunciar la verdad. Aquellos que no conocen, sí, la Biblia los llama evangelistas, aquellos que llevan el evangelio. Pero ¿de dónde han de salir los pastores, los mentores? ¿De dónde han de salir los misioneros que plantan iglesias? ¿De dónde han de salir? De la iglesia. No puede ser que nosotros digamos, sí, soy un discípulo de Cristo, pero la iglesia, o sea, ese grupo de personas que adoran al Señor, no me interesa estar ahí. No me caen bien. Porque hemos pasado tal vez malas experiencias, ¿no? Tal vez hemos ido a una iglesia en la cual hemos visto desorden, o hemos visto que no se predica la palabra, o hemos visto grupos de personas que se llaman iglesia y que lo único que quieren es beneficiarse, pero no están dispuestas a dar. Y bueno, hemos visto un montón de experiencias negativas con respecto a la iglesia. Pero realmente la Biblia dice que sí hay una iglesia y es por la que Cristo viene. Y ese es el llamado que tenemos todos de ser parte de esa iglesia por la que Cristo viene.
independientemente de la religión que promulgue, que diga, que soy evangélico, que soy tal, X o cual. Somos la iglesia de Cristo, y como iglesia de Cristo, todo aquel que pertenece a esa iglesia tiene que ser discipulado por Cristo. Pero en ese proceso, todos quienes conformamos la iglesia contribuimos. Todos contribuimos. Ahora, contribuyen también los diáconos, los que sirven en la iglesia. Los diáconos son aquellos llamados a servir. Servicio, dicen las escrituras, desde el servir a las mesas, o sea, desde poner un plato de comida para que los demás podamos comer. También somos discipulados por aquellos que sirven. Sí, obvio que sí. Todos los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como iglesia de Cristo contribuyen a ese discipulado que Dios nos quiere tener. Porque mientras usted sirve y mientras usted recibe, está recibiendo un trato de parte del Señor. Y mientras usted sirve, aún más. Aún más. Usted dice, ¿por qué estoy siendo discipulado cuando me llaman a que yo me pare en la puerta a dar la bienvenida a los hermanos? ¿Por qué usted me dice, pastor, que el discipulado también es venir a limpiar la iglesia? Aunque parece obvio, para muchos no es obvio. Y es porque en medio del llamado que Cristo nos hace, es un llamado al servicio. Él vino a dar su vida por nosotros y en su vida nos mostró que el camino hacia el correcto, una correcta forma de llevar el evangelio y de llevar la verdad del Señor es el servicio. De hecho, le dijo a sus discípulos y les enseñó, si ustedes realmente quieren tomar el liderazgo y quieren ser líderes, tienen que aprender a servir. Entonces, cada vez que usted no solamente está escuchando de la palabra o está predicando a otros, sino que también está sirviendo a sus hermanos, así sea barriendo, abriendo la puerta, los que están en la multimedia, el sonido, sirviendo a las mesas, en un servicio de diaconía, usted está también siendo parte del proceso de discipulado del Señor. Además que aprendemos a morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra comodidad, y el Señor allí está trabajando en nosotros. Eso es discipulado también. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, no hay mejor lugar, no hay mejor espacio, no hay personas con las cuales yo pueda ser discipulado mejor que la iglesia de Cristo, que quienes conformamos la iglesia de Cristo. Este es el lugar para ser discipulado. Este es el grupo de personas con las cuales Dios me llama a ser discipulado. Ahora, siguiendo con lo que decía Mateo 28, dice, id y haced discípulos, pero luego también dice, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el discipulado no solamente es el trato diario que tenemos por parte del Señor, en el cual entendemos la verdad del Evangelio, sino también tiene como metas el bautismo y la enseñanza de las verdades del reino. Entonces, y usted dice, ¿pero por qué el bautismo? Porque Jesucristo mismo lo enseñó. ¿Y de qué manera lo enseñó? No solamente dando el ejemplo, sino dándonos el verdadero significado de lo que significa el bautismo. Aunque el bautismo es un simbolismo, y por el bautismo no es que un hombre es salvo y se va al cielo, el bautismo refleja lo que ocurre en el interior del corazón del hombre, y es ese nuevo nacimiento del cual habla Cristo. Cristo habla de un nuevo nacimiento, habla de una nueva vida que nosotros podemos tener cuando nos acercamos a Él. Y ese nuevo nacimiento es el que se refleja a través del bautizo. Entonces todos quienes conformamos la iglesia de Cristo deberíamos dar o pasar por ese bautismo. Hacer pública nuestra fe. Hacer público lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y no solamente hacer público lo que Cristo hizo una vez en nuestra vida, sino lo que hace continuamente cada día en nuestras vidas. Entonces el llamado hacia ir y hacer discípulos se refleja cuando las personas conocen a Cristo, son enseñadas por su palabra, pero también pasan por procesos como el bautismo. Y es importante esto, ya en los anuncios se les va a decir justamente en este mes, finales de este mes vamos a tener bautizos, y me gustaría animarles para que vean esto claramente, que el llamado que Dios nos hace como iglesia no solamente es anunciar el Evangelio, sino también es poder anunciar el Evangelio y llevar entendimiento de lo que significa la palabra para que las personas puedan vivir ese nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento se refleja con algo que llamamos bautizo. Y a eso está llamada la iglesia. Y por eso la iglesia practica el bautismo. Y el continuo aprendizaje del Señor. Porque debemos enseñar lo que Cristo nos ha enseñado. Para que las personas podamos vivir
las verdades del reino, y para eso está la escuela de formación bíblica, por ejemplo. Y de eso alguien alguna vez me preguntó, pastor, pero ¿es necesario que yo como miembro de esta iglesia esté dentro de la escuela de formación bíblica? O sea, no puedo ser solamente de aquellos que viene, escucha primeros pasos y me bautizo y ya. No puedo hacer eso y solamente venir los domingos. Le digo, no, es necesario que vayas a la escuela de formación bíblica. Es necesario que vayas a Doctrina 1 y Doctrina 2 para que conozcas más profundamente las Escrituras. Entonces, no solamente es importante el bautismo, sino la enseñanza. Y es lo que dice Mateo 28. Porque debemos ir y enseñar lo que Cristo mismo nos ha enseñado. Ahora, Marcos capítulo 16, versículos 15. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ojo, que tal vez se puede malinterpretar el versículo 16 diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pensando que el bautismo es el que salva. En realidad no, Cristo es el que salva. Nuestra fe en Cristo Jesús es la que nos permite ser salvos. Pero una forma de mostrar eso que ha ocurrido en nuestro interior es el bautismo. Y eso lo dice en Marcos cuando Marcos relata lo mismo que se estaba relatando en Mateo. Lo mismo que acabamos de leer en Mateo. Es un pasaje paralelo, en el cual encontramos el mismo llamado de ir y predicar el evangelio, pero una vez más, acá Marcos relata que es necesario creer y también ser bautizado. Ahora, entonces, no solamente la misión consiste en evangelizar, sino en exponer la verdad y dar ese acompañamiento a los nuevos creyentes en un proceso de consolidar su fe, para que todos podamos llegar entonces a dar ese paso de bautismo, esa seguridad y esa firmeza de poder vivir una vida conforme a la que Dios quiere. Muchos de nosotros nos conformamos solamente con ver personas que llegan a la iglesia y decimos, oh, ya hice un trabajo, ya estoy en la misión de Dios, estoy haciendo la misión de Dios porque invité a alguien que vaya a la iglesia. Entonces ya, pues lo invité y ahí el pastor que le predique, ahí a los maestros que se encarguen. La misión de la iglesia no es dejar toda la carga para los maestros y el pastor. La misión de nosotros como iglesia es que todos podamos contribuir a que la persona conozca a Cristo Jesús. Obviamente que usted lo invita a la iglesia es parte de, y es muy bueno que usted lo pueda hacer. Pero en nosotros debe haber ese compromiso de que las personas no solamente vengan a la iglesia, sino que realmente confirmar que están entendiendo el evangelio, que han puesto su fe en Cristo Jesús, y en medio de ese proceso poder consolidarlos en la fe. Entonces no todos somos llamados a los que estamos aquí y venimos cada domingo, no estamos llamados a solamente sentarnos y escuchar. Estamos llamados a ir y anunciar la palabra. Pero también estamos llamados a darle ese acompañamiento que todo nuevo creyente necesita. Si usted ha invitado a alguien y esa persona escucha del Señor y dice, yo creo en Cristo Jesús, realmente quiero creer en Cristo y quiero comprometerme a ser un discípulo de Cristo, usted también está llamado a darle ese acompañamiento que esa persona necesita. Entonces la tarea no termina solamente con invitarlo a la iglesia. La tarea recién comienza cuando usted invita a alguien a la iglesia. ¿Me explico? La tarea recién comienza. Ahora, la misión de la iglesia local es formar discípulos de Cristo para enviarlos a ser más discípulos. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Mire lo que dice. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El apóstol Pablo, el gran Pablo, el misionero Pablo, el que escribe muchas cartas en el Nuevo Testamento, ¿fue enviado por el Espíritu Santo? Sí, pero también fue enviado y dice que le impusieron manos. ¿Quién le impusieron manos y los enviaron? La iglesia. La iglesia. Quienes estaban orando y ayunando. La iglesia. Entonces, yo quiero que usted sepa algo, que nosotros aquí podemos tener muchos dones, muchos talentos y un gran llamado para hacer muchas cosas en el Señor.
Pero si no pertenecemos a una iglesia que confirme ese llamado y que nos envíe, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Y esto lo aprendí conforme pasaron los años. Porque muchas personas, en lo largo de muchos años de servicio, en lo largo de conocer a muchos hermanos en el Señor que servían mucho al Señor, con gran ímpetu, con gran pasión, muchos me decían, pero ya salte de la iglesia y haz esto a tu manera, o busca hacerlo a tu forma, porque si no te apoyan, deberías hacerlo. Yo llegué a pensar que sí era bueno hacerlo. Decía, bueno, si el Señor me mandó, si el Señor me llamó a hacer esto, entonces debería hacerlo a pesar de que en la iglesia no me apoyen. Y entre ratos me sentía con ese llamado del Señor para hacerlo, a pesar de lo que me dijeran en la iglesia o si no me apoyaran, y hasta incluso pensé en irme de la iglesia en la que yo estaba. Pero conforme oraba y conforme leía las Escrituras y entendía esto, que aún el mismísimo Pablo le fueron impuestas manos por parte de las personas que conformaban la iglesia y fueron enviados. Entonces entendí que la iglesia local, o sea, esta iglesia, aunque sea pequeña, aunque seamos pocos, es importante dentro del proceso de un cristiano cuando es enviado a ir a ser discípulos. Es importante, es trascendental, es clave. Entonces muchos dicen, pastor, pero usted ya no está en su iglesia, usted ya está en otra iglesia. O algunos dicen, pero yo escuché que usted estaba en una iglesia en Milagro y usted salió. Sí, pero después habrá hablado con el pastor y haberle dicho, pastor, hay una misión de parte del Señor. Y él me dijo, está bien, ve y hazlo. Ve y hazlo con otra iglesia local. Y entonces con otra iglesia local lo pude hacer. Que muchos conocen el proceso que tuvimos de apertura en Canoa, de abrir una iglesia en Canoa, hace años atrás. Y así muchos de nosotros, la mayoría de los que están acá, creo que hemos entendido, ¿no?, que es necesario ser parte de una iglesia local. Tal vez no termine siempre estando en la misma iglesia local, como en mi caso. Tal vez el mismo pastor me dijo, mira, te conviene estar en otra iglesia local, porque tal vez en esa iglesia local vas a poder llevar un mejor proceso para poder hacer lo que Cristo te ha llamado a hacer. No hay ningún problema. Ve y hazlo, no hay ningún problema. Entonces, eso le quiero decir sobre todo a aquellos hermanos que son parte de la iglesia y que tienen y sienten un llamado de parte del Señor a hacer muchas cosas para Él. No lo hagan por fuera de su iglesia local. No lo hagan por fuera de esta iglesia. No lo estoy diciendo por una cuestión de, hay que someterse al pastor y hay que decirle todo lo que uno hace diariamente. No lo estoy diciendo en esa vía. Lo estoy diciendo en la vía de lo que la Biblia me enseña. Y cuando hablo de, aquí no dice el pastor, aquí dice la iglesia, o sea, aquellos que impusieron manos y enviaron a Pablo y a Bernabé. Entonces, acá no estoy hablando del sometimiento a una persona, estoy hablando del sometimiento a Cristo, donde Cristo ha dejado una iglesia de la cual todos nosotros somos discipulados, pero también somos enviados a cumplir la misión. Segundo punto, la misión de Dios tiene alcance mundial. Cuando dice que debemos ir y llevar la palabra del Señor, ¿a dónde se nos dice que la llevemos? Dice a todas las naciones en Mateo 28. Y si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Ahora, cuando vemos esto de aquí, que Jesús le dice en Hechos 1:8, que debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, fíjense que todos estos nombres de lugares que están aquí están relacionados entre sí. Están relacionados entre sí. Jerusalén era parte de Judea, Judea era parte de Israel, como la conocemos, pero allí también estaba Samaria y eso conformaba la tierra. Entonces es como más o menos decir, y me seréis testigos en Guayaquil, en la provincia del Guayas, también en Quito y hasta otros países. Más o menos como hablar así. Es como decir, usted no debe ser solamente testigo de Dios en la ciudad, la iglesia de Cristo no debe ser testigo solamente en la ciudad en la que usted nació, sino que esa palabra del Señor tiene que ser llevada también a toda su provincia, también a otras ciudades de su nación y a otros países y a otros rincones de la tierra. Entonces, cuando hablamos de la misión de Dios, no podemos hablar de solamente preocuparnos de lo que se está haciendo en esta ciudad,
sino que debemos entender el llamado que Dios nos hace a ser discípulos, tanto localmente como en otras etnias o en otras naciones. Y todos los cristianos entonces nos convertimos en misioneros 24/7, donde el Señor nos quiere enviar, donde Él nos envíe. Y esto es importante porque, una vez más, pensamos que la misión de Dios solamente tienen que llevarla a cabo los maestros, los pastores, cuando en realidad la misión que Dios nos da como iglesia es para que todos podamos hacerla. Y si todos tenemos una misión que hacer, entonces todos somos misioneros. Yo entiendo muchas veces que la palabra misioneros se la damos solamente a los que salen de una ciudad y se van a otra. Yo prefiero llamarles a ellos misioneros transculturales, porque tal vez salen de su cultura y se van a otra cultura. Ellos son misioneros transculturales. ¿Y nosotros qué somos? Entonces, si nos quedamos localmente aquí, tal vez llevando la palabra del Señor en nuestra localidad, somos misioneros locales, pero somos misioneros también, porque tenemos una misión. Entonces, al fin y al cabo, todos somos misioneros. La pregunta es, ¿cuándo ejecutamos esa misión? ¿Cuándo la llevamos a cabo? Siempre. Debería ser siempre. No debería ser de ciertos momentos, debería ser siempre. 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esa era una de las frases que siempre en esta iglesia teníamos para congresos, para seminarios. Somos misioneros 24/7. Todos somos misioneros 24/7. No solamente los que salen de su cultura para llevar el evangelio a otra cultura, o sea, no solo los misioneros transculturales, todos somos misioneros. O sea que la iglesia es el conglomerado no solamente de creyentes, no solamente de discípulos, sino de misioneros 24/7. Eso debería ser la iglesia. Usted dice, pero yo todavía no estoy listo para hacer esa tarea. Mire lo que dice Hechos 16. Vamos a ir a Hechos 16, versículos, vamos a leer versículos 13 al 15 y también el versículo 40. Acompáñeme por favor, aquí hay un ejemplo. Hechos 16, versículos 13 al 15 y el versículo 40 también. Ok, búsquelo porque no está ahí en las diapositivas, búsquelo. Hechos 16, versículos 13 al 15, versículo 40 también. Dice, el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. O sea, una empresaria, y no cualquier empresaria. Una empresaria que vendía cosas muy costosas. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Entonces hay una mujer llamada Lidia, que era de la ciudad de Tiatira. No sé cómo es, Tiatira o Tiatira. Tiatira. Y en esta ciudad, esta mujer, que era una empresaria, no solamente que escucha de la palabra del Señor, sino que la acepta e invita a que estos predicadores vayan a que lleven la palabra en su casa y se queden. Ahora miren lo que dice el versículo 40, más abajito, en Hechos 16, versículo 40. Dice, una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después fueron de la ciudad. ¿Qué hizo Lidia? No solamente invitó a estos predicadores a que vayan a llevar la palabra en su casa, sino que luego se convirtió en anfitriona de una pequeña comunidad de creyentes. Seguramente allí esos creyentes se volvieron a reunir una y otra vez. Y entonces Lidia se convirtió en una mujer misionera que ayudó a que se plante una iglesia en su casa. Entonces la pregunta es, ¿todos somos llamados a ser misioneros? Sí, pero todos podemos contribuir de diferentes maneras. Mientras nos preparamos más y más en la enseñanza de la palabra para poder ir y compartirla, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Algo podemos hacer, algo debemos hacer, a algo el Señor nos llama a hacer. Y una de las cosas que usted mejor puede hacer es abrir las puertas de su casa para que el evangelio sea predicado.
una de las primeras cosas que el Señor nos llama a hacer es que el Evangelio entre a su hogar, para que las personas que usted más ama, o al menos que usted siempre ha dicho que ama, su familia pueda conocer del Señor. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Y aquí hay un gran ejemplo, ¿no? Lidia. Pero yo estoy ocupado, hermano. Lidia era empresaria. Lidia era una gran emprendedora y vendía cosas muy costosas. Pero cuando entendió el Evangelio, entendió que no había nada más valioso que el Evangelio. No se dice que después pasó más con Lidia, pero sí sabemos que ella se dispuso a abrir las puertas de su casa para que los creyentes se reunieran allí. Y tercer punto, la misión de Dios es un equipo. La misión de Dios es en equipo. Hermanos, en Mateo 28 dice que vayamos y anunciemos el Evangelio, lo llevemos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñando las cosas que Él nos ha enseñado, pero también dice que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Necesitamos no solamente la presencia, sino también la llenura y la guía continua del Espíritu Santo para ir y hacer discípulos. Hermanos, Dios no nos ha llamado a ir y a hacer discípulos solos. La misión es en equipo. Y la primer persona que va a estar a nuestro lado para la tarea de ir y hacer discípulos es el Espíritu Santo. No se sienta solo cuando el Señor le ha llamado a ser discípulos. La primera persona que ha puesto a su lado, Dios mismo ha enviado para estar con ustedes, es el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder hacer discípulos, el poder para poder llevar a cabo esta misión viene del Espíritu Santo. Y en Marcos capítulo 16, versículos 17 a 18, en el versículo 17 comienza diciendo: y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Solamente el Espíritu Santo nos da ese poder y esa capacidad para poder ir y hacer discípulos, y en medio de esa tarea que nos vamos a encontrar con dificultades que van a atentar con nuestra vida, o también vamos a encontrarnos con necesidades de las personas, el Espíritu Santo va a proveer todo lo que sea necesario, milagrosamente, para que podamos anunciar que el Evangelio es real y no solamente conocimiento y teoría. Pero usted dice: pero ya no se ve eso, hermano. Hermano, yo ya no veo eso, dice, yo ya no veo. Realmente antes se escuchaba, ¿no? Que había milagros y que tal vez habían campañas donde había un predicador y los enfermos venían y se sanaban. Ya no veo eso. Bueno, si usted no lo ve, debería ser una preocupación suya para que busque más y más del Señor y lo pueda ver, no en otros, en su propia vida. Si como iglesia de Cristo nadie aquí lo está viendo, entonces sí deberíamos preocuparnos todos como iglesia, porque entonces no estamos siendo llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se está manifestando. Hay algunos que pueden decir: pastor, pero es que esos eran milagros de antes, ya no. Digo, ¿por qué no? ¿Dónde dice la Biblia que ya no? ¿Dónde dicen las Escrituras que ya no? Los dones siguen siendo derramados y el poder del Espíritu Santo sigue siendo manifestado. Por eso es que hay más y más discípulos. Y acá, si hiciéramos, sería bueno, pastor, hacer un día un culto de testimonios, para que todos nos podamos nutrir de lo que el Señor está haciendo cada día en nuestras vidas, porque a veces poco lo conocemos. Por eso usted dice: pero en mi iglesia yo nunca he visto que hay un milagro. Porque no hemos contado y no nos hemos puesto de acuerdo para contarnos los milagros que a diario vemos del Señor. En la finanza, en la salud, en la familia. Y aún usted mismo, el estar aquí es un milagro. Porque si no fuera por un milagro del Señor y la obra del Espíritu Santo, usted no hubiera venido hoy. Usted estuviera como los miles en su casa haciendo otra cosa, no buscando al Señor. Entonces, el Espíritu Santo es clave aquí porque es nuestro primer guía, acompañante en medio de esta misión. Y debemos ir donde el Espíritu Santo nos quiera llevar y no donde nos sintamos más cómodos. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos dice: mira, yo quisiera llevarte a que hagas discípulos acá. Uy, pero acá está, no, acá roban.
está peligroso. Acá está peligroso, Espíritu Santo. No me mande para allá. Mira que hay toque de queda. Mira que la situación está grave, yo ya no voy. Alguna vez escuché a alguien de eso y yo le digo, ¿pero por qué tienes miedo? Porque me pueden robar el celular. Deja el celular en la casa, pues. No, es que me pueden robar los zapatos. Ponte los más viejos que tengas. No, pero es que esto. Yo digo, no, eso es excusa entonces. No es que no puedes ir, no quieres ir donde el Señor te está llamando a ir. Y eso deberemos reconocerlo. El Espíritu Santo muchas veces nos lleva a llevar la palabra del Señor a ciertos lugares donde no son lugares o situaciones cómodas, pero ponemos mil excusas para no hacerlo. Mire lo que dice Hechos 16. Dice que el apóstol Pablo fue enviado por el Espíritu Santo, fue llamado por el Espíritu Santo y fue enviado por la iglesia. Pero mire lo que le pasaba al apóstol Pablo. Hechos 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, versículos 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Miren el versículo 6. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. 2 veces fueron impedidos Pablo y quienes lo acompañaban para llevar la palabra del Señor en cierto lugar. ¿Qué tanto tenemos comunión con el Espíritu Santo para que cuando nosotros queremos ir hacia un lugar nos digan, no, aquí no te he llamado a predicar la palabra? Te he llamado acá. No es que no nos haya llamado, ya es que ya el Señor me lo prohibió, entonces ya mejor me quedo en mi casa, viendo películas en Netflix. No. Seguramente si el Señor no te da y no te abre las puertas para ir a un lugar, es porque te está llamando a otro. Pero deberíamos tener comunión con el Señor y búsqueda constante, llenura constante del Espíritu Santo para tener sabiduría, saber a dónde Dios nos quiere llevar. Y aquí va en un encontrón, vamos a decirlo así, en un choque con las decisiones que tomamos a diario. Por lo general, a muchos de nosotros lo que nos gusta hacer es lo que más nos da comodidad. Por lo general, lo que nos gusta, por ejemplo, el trabajo, siempre le digo a los chicos cuando dicen, pastor, mire, me salió este trabajo, chévere, le digo, ¿y cómo es el trabajo? Así, asado. Ah, ya, chévere, mira, ahora para que el Señor te dé dirección. Pastor, pero no sabe cuánto me están ofreciendo para ganar. Yo digo, ¿y eso qué importa? No, pues que el dinero es importante. Sí, es importante porque es una herramienta para poder vivir, para poder comprar cosas para tu familia, para poder subsistir, pero no es lo más importante. Lo más importante es si el Señor te está llamando a trabajar en ese lugar. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor te llamaría a estar en X trabajo? ¿Por el sueldo solamente? No. Seguramente es por cómo vas a poder ser luz en ese lugar. Y cómo vas a poder bendecir a otros en ese lugar. Entonces, cuando nosotros tomemos una decisión, y estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿no? El tema del trabajo, no deberíamos solamente pensar en cuánto van a pagar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Porque siempre tenemos la del guayaco, dicen sabido, ¿no? Querer ganar más con el mínimo esfuerzo. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Muchos quieren ganar lo máximo posible haciendo el menor esfuerzo posible. Eso no es de Dios. Los cristianos debemos estar en constante comunión con el Señor para que podamos tomar la decisión correcta de estar en el lugar donde Dios nos quiere tener. Porque allí donde nos quiera tener, aunque la paga no sea buena y aunque el trabajo sea extenuante, seguramente el Señor se va a glorificar, si es el Señor que nos ha llevado a ese lugar. Hablando comúnmente del trabajo. Ahora, ni qué se diga tal vez de lo que usted quiere estudiar, ni qué se diga de las cosas que usted hace en el diario vivir. Siempre el Espíritu Santo va a ser nuestra mejor compañía para poder cumplir esta misión. Y esta misión está por encima del dinero, está por encima de su comodidad, está por encima de nuestros grandes sueños y anhelos. Porque siempre estamos soñando y anhelando cosas, pero muy poco estamos soñando y anhelando las cosas que Dios quiere para nosotros. Solo soñamos y anhelamos con nuestro corazón egoísta, queriendo estar siempre más cómodos, más cómodos, más cómodos.
y en una mejor vida ahora, cuando la vida que Dios ha prometido no solamente es ahora, es una vida abundante ahora, pero es una vida perfecta cuando estemos ya con el Señor, a pesar de las tribulaciones momentáneas que vivimos. Amén, ¿se entendió? Entonces, tomemos ese desafío de vivir en misión con Dios, hermanos. Por eso titulé a esta enseñanza estar en misión con Dios, vivir en misión con Dios. Porque constantemente, 24/7, debemos estar en misión ¿con quién? Con Dios. En misión con Dios. Ya no es la misión de Dios, ahora es mi misión. Si usted es parte de la iglesia de Cristo, ¿usted es parte de la iglesia de Cristo? Le voy a volver a preguntar. ¿Usted es parte de la iglesia de Cristo? Amén. Usted tiene una misión, ahora es suya esa misión. Y quien le guía y quien le acompaña es el Espíritu Santo. Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y es a través del Espíritu Santo. Y Él es el único que nos va a guiar a saber qué hacer, cómo hacerlo y qué decir también. Porque Él nos va a enseñar a través de su palabra qué decir en cada circunstancia. Y si se necesita un milagro, tranquilos, Él lo puede hacer. Y si necesitamos 2 milagros, tranquilos, Él lo puede hacer 2 veces. Necesitamos 3, necesitamos 4 milagros, Él lo va a hacer las veces que sean necesarias para que su nombre sea glorificado. Amén. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos desafías y nos llamas, Señor, a poder anunciar tu palabra. Pero hoy hemos comprendido, hemos meditado que no estamos solos, Señor. Que esto no es una tarea que nos envías a hacer a cada uno de nosotros por separado, sino unidos como iglesia, donde cada uno de nosotros ha de contribuir en ese proceso de nosotros primero ser discípulos, Señor. Que podamos, Señor, ser entendidos en tu palabra y que podamos ser, Señor, perfeccionados y capacitados, Señor, para esta tarea. Hoy rogamos, Señor, que usted nos ayude. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, porque necesitamos, Señor, ser transformados. Ya no queremos ser simplemente seguidores, queremos ser discípulos tuyos. Y prepararnos, Señor, para cumplir esta misión e ir a ser otros discípulos. Gracias, Señor, porque esta tarea no se la has dado, Señor, a los ángeles o se la has dado a otros. Se nos has dado a nosotros, Señor, como iglesia tuya. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de ir a anunciar a tu palabra, de ir a anunciar tu verdad. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a ser humildes, Señor, para poder ser parte de un grupo de hermanos que igual a nosotros están cada día buscándote, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, todo ego, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda cosa que nos quiera separar de tu iglesia, Padre. Y ayúdanos a perseverar. Necesitamos perseverar. Necesitamos crecer. Necesitamos, Señor, comprender a lo que hemos sido enviados, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día, cada decisión que tomamos sea conforme a la misión que nos has dado, Señor. Cada cosa que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor. Y rogamos, Espíritu Santo, Dios, que nos llenes y que usted pueda, Señor, obrar, Señor, milagrosamente en cada situación que nos encontremos, Señor. Rogamos, Padre Santo, que sea usted obrando poderosamente, haciendo milagros, Señor, de sanidades, haciendo milagros, Señor, en el cual las personas no solamente puedan recibir sanidad en sus cuerpos, sino que puedan ver tu luz en sus corazones, Dios. En el nombre de Jesús, confiamos plenamente que usted acabará esa buena obra que comenzó en nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.